Hola, Séptimo, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la semana. Tenemos 3 días de actividades. Vamos a seguir un poquito con poesía. Ya venimos en tema, así que vamos a seguir un poco con eso. Vamos a empezar con un libro de poesías que yo les voy a compartir ahora el enlace. Y vamos a empezar a leer y de a poquito empezar a escribir algo. ¿Sí? Dice, además de leer, esta semana te voy a proponer que escuches y escribas poemas sobre algunas cosas que te gusten, que te interesen y que vayan pensando algunas preguntas, algunas cuestiones que tienen que ver con la poesía. Por ejemplo, acá hay una primera pregunta, dice, ¿la poesía estará hecha de palabras difíciles? ¿Siempre las poesías tienen que ser románticas? Cuando hablamos de poesía nos imaginamos personas solitarias, grandes, de anteojos gruesos. En la introducción al libro que vamos a leer esta semana, que vamos a empezar, que se llama Poesía al alcance de la mano, antología poética, hay una frase algo graciosa que dice, la poesía tiene fama de tía antipática con olor a naftalina, pero nada está más lejos de la realidad. Si alertamos el oído y la vista, veremos cómo convivimos con lo poético mucho más de lo que nos parece. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de pensar esta semana, qué es la poesía, y esto es el desafío que vamos a intentar replantearnos. ¿Sí? Poesía al alcance de la mano, la antología de la colección Voces de ayer y de hoy, y lo van a encontrar en este link que yo les dejo acá. Lo pueden descargar del contenedor digital de la página del gobierno de la ciudad. ¿Sí? Lo pueden ir descargando porque vamos a leer algunas cositas de ahí y después lo tienen para ustedes si les interesa leer algo. El primer punto para el de este día es qué es la poesía. Y vamos a empezar a leer algunos poemas y a escucharnos, porque la idea de hoy es que empecemos a leer en voz alta y nos escuchemos. Lee para vos mismo el poema 14, ¿sí? Que forma parte del libro que estamos leyendo. Luego pedile a alguien que tenga cerca que lo lea en voz alta un par de veces y trata de escuchar la música que va dejando el poema, más allá de las palabras, ¿sí? Ahora léelo vos en voz alta un par de veces tratando de hacer un silencio donde termina cada verso. ¿Se acuerdan que los versos son los renglones que forman la poesía? Y pone énfasis en las palabras y frases que consideres más importantes. Si querés podés grabarte y compartir tu lectura con familiares y amigos. Está bueno esto de grabarnos para escucharnos, para ver cómo estamos entonando y para ver si se da esto de la música, de la rima y de todo esto que decimos que tiene la poesía de especial. Este es el poema 14. Vamos a ver si podemos descubrir quién estará hablando acá. Se llama 14 y dice la casa y mi nombre. Me encierran con el tiempo, me atan a la hora de la siesta o lo espantan hacia el abismo de mi noche. La casa, mi nombre, nuestro continente de salmos enjaulados. Lee para vos el poema Punta Indio, lo vamos a leer, van a ver que hay estrofas, que hay versos, vamos a tratar de leerlo de la misma manera, vamos a ver quién será el que habla en este poema. Y para entenderlo un poquito mejor les dejo un link de una videopoesía que se llama Fui al río, ¿sí? Van a ver que el río toma vida en estos dos poemas, ¿sí? Trata de describir eso que siente, que corre con el viento, el reflejo que se forma con el río, todas las sensaciones del río que corre en el paisaje, ¿sí? Mírenlo bien y después vuelvan a leer Punta Indio. Elegí la parte del poema que te parezca más musical y léela en voz alta. Si te es posible, grabate para escucharte, intenta hacer una lectura más personal. Puedes elegir alguna de estas ideas o otras que se te ocurran. Miren estas 3 opciones que les doy para grabarse. Lee el poema como si fueras un río bravo, de esos que bajan con fuerza por las montañas. O leer el poema como si fueras un río sereno, ¿sí? Es eso por el que nadan los patos. O leerlo con tonos que te permitan expresar, por ejemplo, cómo te sentís hoy. Si alguno se anima a nuestro próximo encuentro, lo puede leer con alguno de esos tonos, ¿sí?, que haya elegido. Y en el último día de la semana vamos a escribirnos, ¿sí?, con frases poéticas. O sea, cada uno se va a describir a través de algún verso. En todos los poemas hay una voz. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, el yo lírico?
que narra la experiencia, expresa sensaciones o modos de percibir la realidad. En el poema 14, que es ese cortito que les leí al principio, esa voz se identifica dos ideas, la casa y el nombre. Y en el poema Punta Indio, que es el del río, el yo lírico aparece en el siguiente verso, por ejemplo, yo también soy río. Esos son los que hablan. Te propongo que escribas una frase poética para expresar cómo sos o cómo te sentís en este momento. Y les doy algunas ideas. Completa la frase con el elemento de la naturaleza con el que te identifiques. ¿Sí? Podés agregar a ese elemento una palabra que lo describa. Por ejemplo, yo soy un pájaro musical. Ahora les toca a ustedes. Yo soy un animal con el que te identifiques y algún otro adjetivo que se pongan. Pensando 3, 4 palabras que tengan mucho que ver con vos, con tu identidad. Escribirlas como una enumeración de la frase yo soy, por ejemplo, yo soy pan, yo soy madera, yo soy jazmines y soles. Varias palabras que los identifiquen, objetos con los que ustedes se identifiquen, ¿sí? Vamos a empezar a hacer poesía, esto recién empieza. Y en el último día, más y más poesía. Estos días estuvimos escuchando y leyendo poesías y también transformarlas con tonos y con intensidades de lectura. Seguramente descubriste que la poesía es, sobre todo, música. Además, escribiste frases poéticas para expresar cómo sos y cómo te sentís en este momento. La idea es que las podamos compartir cuando nos encontremos por Meet. Ahora vamos a seguir pensando qué es la poesía y específicamente de qué habla. Y una pregunta es, ¿vos crees que la poesía tiene que ser, sí o sí tiene que ser romántica? Vamos a seguir pensando sobre esto. Vamos a leer un fragmento del poema Verdulería. Y acá se los dejo. Igual está en la antología entero. Esto es un pedacito. Acá está el fragmento de verdulería. Digo verdulería, digo cualquier verdura, papa, cebolla, tomate. Bueno, ustedes lo siguen. Y después estas preguntitas. Relee el texto y anota. ¿Qué significa en el lenguaje cotidiano decir cualquier verdura? ¿Cómo te parece que se interpreta la frase en el poema? Bueno, la idea es que puedan identificar a través de estas preguntas de qué hablan las poesías. ¿Sí? Siempre son de amor, siempre expresan sentimientos o a veces no. Se puede hacer poesía con otras cosas también. Las próximas semanas vamos a seguir trabajando con esto. Leen un pedacito de estos prólogos del libro, que también lo tienen, y la semana que viene la seguimos, ¿sí? Les dejo un beso grande, nos vemos en la semana y espero que se anime alguno a contarme y a leerme algún verso que hayan escrito estos días. Besitos, chau, chau.